Hola a todos y a todas, bienvenidos a la ayudantía 5. Les recuerdo que ante cualquier consulta nos pueden escribir al correo o dejar sus consultas en el foro disponible en aula. Eh, bueno, el enunciado dice, se está evaluando la instalación de un reactor donde se lleva a cabo la siguiente reacción. A más B pasa a ser C más D. Es bueno notar que la reacción ocurre en medio acuoso. Nos dicen que la alimentación del reactor es equimolar a una temperatura de 20 grados Celsius, con un caudal volumétrico igual a 1000 litros por segundo y una concentración inicial A igual a 3 molar. Puede suponer que la reacción es del tipo elemental. Se solicita calcular el volumen del reactor para alcanzar una conversión del 85% si el reactor es A. Si es isotérmico y el calor necesario para mantener el sistema isotérmico. B. Si es adiabático. Y C. PFR adiabático. Además nos dejan un propuesto que corresponde a recalcular las opciones anteriores considerando el flujo inerte, asumiendo que las concentraciones de A y B de la alimentación se encuentran muy diluidas. Ok, lo primero que tenemos que hacer es recopilar los datos que nos da el enunciado, que en este caso nos dicen que la temperatura de entrada son 20 grados Celsius. Nos dicen que la alimentación al reactor es equimolar. O sea que la concentración de entrada de A y de B es igual, nos dan el caudal volumétrico, 1000 litros por segundo, y la concentración inicial de A es 3 molar. Nos dicen que la reacción es del tipo elemental, por lo cual nosotros podríamos concluir que la velocidad de reacción de A está dada por K CA CB. Y como la razón es 1 es a 1, nosotros podríamos simplificarlo de esta manera. Ok. Nos dicen también que la conversión es del 85% y nos preguntan el volumen. Eso es lo que queremos calcular. Ok, para el primer caso, lo primero que deberíamos hacer es plantear el balance de materia. La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Si nosotros asumimos un proceso estacionario, la acumulación se nos va a cero. Y también si asumimos a raíz de que ocurre medio líquido, podríamos asumir que se trata de un fluido incompresible, lo que haría que B0 sea constante. Eso implicaría que nuestra ecuación quedaría de esta manera. Ok. Eh, de manera siguiente, nosotros como lo que queremos calcular es el volumen, lo podemos despejar de esta ecuación y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda CA0 sobre C al cuadrado menos 1 partido en CA. Ahora si nosotros recordamos las relaciones de la conversión, podemos acordarnos de que la concentración final es igual a la concentración inicial por 1 menos la conversión. Por lo tanto, si lo reemplazamos, nosotros tendríamos que el volumen del CSTR corresponde a B0 partido en K multiplicado por 1 sobre CA0, 1 menos la conversión al cuadrado, menos 1 por CA0, 1 menos la conversión. Ok. Tenemos la expresión.
ahora tenemos que evaluar cuáles son los datos que tenemos. La conversión la tenemos, la concentración inicial también, tenemos el caudal y el K también lo tenemos, en realidad nos dan el dato aquí. Sin embargo, este corresponde a 300 Kelvin. Y la temperatura de operación que nos dan acá es de 120 grados Celsius, 120 grados Celsius, que corresponde a 393 Kelvin. Por lo tanto, tendríamos que volver a recalcular esta constante cinética. Ok, si nos acordamos de Arrhenius, tenemos que la constante a 393 Kelvin corresponde a la constante a 300 Kelvin, que es la de referencia, por el exponencial de la energía de activación sobre la constante de los gases, 1 sobre la temperatura de referencia menos 1 sobre la temperatura que queremos calcular. Y ahí están en Kelvin. Si nos vamos a el Excel, tenemos la constante a 393 Kelvin, corresponde a la constante a 300 multiplicado por la exponencial de la energía de activación sobre R multiplicado por 1 sobre 300 menos 1 sobre 393. Y tiene las mismas unidades que la constante de referencia. Ok, y ahora sí podríamos calcular el volumen del CSTR. Por simplicidad, yo voy a calcular primero esta parte como A y esta como B, y luego calcularemos el volumen. Si no, después ya nos vamos a confundir y quizá nos equivoquemos en el proceso. Uno sobre la concentración inicial por 1 menos la conversión. Entonces tenemos A y B y podemos calcular el volumen del CSTR. Sería el volumen, o sea, el caudal, perdón, sobre la constante cinética multiplicado por la resta de A y B. Ok, ¿y qué unidades tiene esto? Si nos vamos acá a un análisis, la conversión no tiene unidades. La concentración inicial tiene unidades de mol por litro. Por lo tanto, todo este paréntesis tiene las unidades de litros por mol. El caudal nosotros sabemos que son litros por segundo. Y por las unidades que tenemos acá de la constante, que son iguales a la constante de acá, tendríamos litros mol por segundo. Entonces se nos van los segundos, los moles, y nos queda el litro. Por lo tanto, la unidad final del volumen corresponde a litros. Y ahora si hacemos un cálculo, nos quedarían en metros cúbicos. Y 11,16 metros cúbicos corresponde al volumen del CSTR en un proceso isotérmico. Ahora nos preguntan por el calor necesario para mantener el sistema isotérmico. Ok, para conocer el calor necesario,
nos tenemos que ir necesariamente a la ecuación del balance de energía. Este corresponde a Q menos el trabajo menos el flujo inicial de A, que corresponde al reactivo limitante en este caso. Podría haber sido A o B, pero por simplicidad lo tomamos como A. Y la resta de las entalpías de los flujos y el calor de reacción. Recuerden que la conversión se define en base al reactivo limitante. ¿Ya? Entonces, ok. Nosotros acá no tenemos información de algún trabajo de eje que se nos entregue, así que este valor lo eliminamos. Lo que nos están preguntando es el calor necesario para mantener el sistema diabático, que vendría siendo eh, este calor. Ahora si nosotros despejamos, tenemos que Q es igual a FA0 multiplicado por la diferencia de las entalpías menos, o más, perdón, porque pasamos este de allá, queda negativo y estos dos quedan positivos. H, o sea, del delta de la reacción por la conversión. Ok. Respecto a cómo se llegó a esta ecuación, les recomiendo chequear el capítulo 8 del Fogler, donde van a poder verlo más detallado. También les puede servir como para el ejercicio propuesto y sanear un par de cosas que eh, al no conocer el desarrollo y cómo se llegó a esta ecuación, quizás están dejando como un par de supuestos de lado. Pero bueno, sin considerar el flujo inerte, en este caso, tendríamos nosotros que eh, esta expresión se puede representar como el teta de A por la capacidad calorífica de A por el delta T más el teta de B por el CP de B, el delta T, más el teta de C, el CP de C y el delta T, más el teta de D, el CP de C, o sea, el CP de D, perdón, delta T. Ok, este término corresponde a la diferencia de entalpías de los flujos. Por ejemplo, si ustedes tienen acá el CSTR o cualquier reactor, es como el calor aportado por lo que se calentó. Por ejemplo, si acá entra a 20 grados Celsius y acá sale 120, aquí entra ese calor asociado, ¿ya? Como que se tuvo que calentar, entonces eso es lo que está representado acá. Ahora nosotros tenemos que un teta cualquiera, corresponde al flujo de I inicial sobre el flujo del reactivo limitante, que en este caso es A inicial. Como vienen del mismo flujo, nosotros podríamos representarlo como la concentración de I inicial sobre la concentración de A inicial. De esa definición es fácil darse cuenta que como no tenemos C ni D en la alimentación, estos valores van a ser cero. Por lo tanto,
este valor de acá nos va a quedar como teta A, CPdA, delta T, más teta B, CPdB, delta T. Ok. También si es que lo analizan, se van a dar cuenta que el teta de A y el teta de B, como son equimolares, van a ser iguales. ¿Por qué? Si hacemos el teta de A, va a ser la concentración de A inicial sobre la concentración de A inicial, que eso es 1. Y lo mismo para el teta de B, porque recuerden que CA0 es igual a CB0. Entonces también nos va a dar 1. Eso reduce la expresión a CP de A más CP de B por un delta T. ¿Y cuál es este delta T? La temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Ok, este valor lo podemos calcular acá. Entonces la sumatoria nos va a dar el CP de A, que es igual al CP de B, por lo tanto lo multiplicamos 2 veces el CP de A por la diferencia de temperatura, 120 menos 20. Acá recuerden que la diferencia de temperaturas, a pesar de que está en grados Celsius, da igual porque hay una diferencia, por lo tanto es compatible con los Kelvin. Entonces esta tiene unidades de Joule mol. Ok, nos da 12.680. Teniendo calculado este valor, nos falta el otro, que es el calor de reacción. Y nosotros tenemos definido el calor de reacción como el calor de reacción de formación más el calor adquirido como al calentar los reactivos y productos desde la temperatura de referencia hasta una temperatura T. En este caso sería el delta Cp por el dt. Pero acá si nosotros nos fijamos, recuerden que el delta Cp vendría siendo Cpd más Cpc menos Cpa menos Cpb. Y estos son iguales, así que nos va a dar 0. Por lo tanto, este valor se va a ir a 0. Ok, entonces el calor de reacción nos va a quedar como el calor de reacción de formación a la temperatura de referencia. Y esto se puede expresar como menos el calor de formación de A o temperatura de referencia menos B sobre A. Oh, se bugueó el lápiz. Menos B sobre A del calor de formación de B a la temperatura de referencia, más, ahora porque son los productos, C sobre A, el calor de formación de C a la temperatura de referencia. Y similar para D. Ahora, estos valores de acá son los coeficientes estequiométricos, por lo cual si nosotros nos vamos acá a la reacción, nos damos cuenta que todos son unos, por lo tanto no afecta mucho. Por lo tanto, ahora podríamos calcular este valor, ya que nos dan acá la información de los calores de formación. O sea, las entalpías de formación, perdón.
Entonces sería menos la de A, menos la de B, más la de C, más la de D. Y nos quedarían con la misma unidad. Ahora si nosotros nos fijamos, el valor de la entalpía de reacción es negativo, por lo cual se trata de una reacción exotérmica. Eso es bueno notarlo. Se trata de una reacción exotérmica. Y ahora que tenemos los dos valores, podemos calcular Q. Vamos a moverlo acá. Ok. Q corresponde al flujo inicial de A, que es el igual al caudal por la concentración inicial de A, multiplicado por la suma de las dos cosas que vamos, o sea, los dos términos que acabamos de calcular. La sumatoria más la entalpía de reacción por la conversión. Y aquí nos faltó un multiplicar ahí. Ok. Revisamos las unidades. Está en Joule mol, esta parte de acá. Y esta parte de acá son mol por segundo. Por lo tanto nos quedarían en joule por segundo que corresponde a watts. Y ahora, si hacemos una conversión para que quede más fácil de manejar, nos quedaría en megawatts. 37,9 megawatts se necesitarían para operar el proceso a temperatura, o sea, a temperatura constante, el proceso isotérmico. Ahora, sé que probablemente estén cansados, pero en realidad no queda mucho, así que no se preocupen. Ok, para el CSTR adiabático, nosotros tenemos que volver a realizar el balance de energía. Eh, ¿Por qué? Porque ahora cuando el CSTR opera de manera adiabática, nosotros cuando hacemos el balance de masa, el balance de materia, que nos queda este balance de acá, nosotros ahora no sabemos a la temperatura que está la constante porque no la estamos controlando, ¿ya? Entonces, la temperatura viene siendo una incógnita. ¿Y de dónde podemos sacar esa temperatura? Del balance de energía. Entonces, como es adiabático, también se nos va el término de el calor, por lo que nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Lo primero que hay que notar es que se nos van a ir los flujos los flujos iniciales, por lo tanto nos quedaría θi por CPI delta T es igual a menos la entalpía de reacción por la conversión. Nosotros sabemos que aquí está acoplado el término o la incógnita que estamos buscando, que este corresponde a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Por lo tanto, si nosotros lo sacamos de la sumatoria, nos quedaría de la siguiente manera. Menos delta H Rx por X dividido en la sumatoria. Y podríamos encontrar el valor de la temperatura a T0, o sea, el valor de la temperatura con T0 más el negativo de la entalpía de reacción por la conversión
dividido la sumatoria. Y estos son valores que habíamos calculado previamente. Tenemos la entalpía de reacción, ya que la reacción sigue siendo la misma. Y este valor de acá lo habíamos calculado, solo que lo habíamos multiplicado por el delta T, por lo cual no va a ser tan complicado encontrarlo. Si nosotros lo calculamos ahora, tenemos que la temperatura va a ser igual a la temperatura inicial, que en este caso corresponde a 120, la temperatura de operación, más o menos en realidad el delta H de reacción por la conversión. Y esto dividido en la sumatoria. Y recuerden que como la sumatoria antes la habíamos calculado con el delta T, hay que dividirle el delta T. 120 menos 20. Y aquí se dan cuenta ustedes que, bueno, ahí sumé mal, porque esto tuvo que haber sido en Kelvin, más 273, y nos queda el valor de la temperatura en Kelvin. Si se fijan, no varía mucho, porque en realidad al comparar nosotros el aporte individual de los flujos con respecto al aporte de la reacción, este no es mucho. El calor que aporta las reacciones es bastante bajo en relación al de los flujos que utilizan para calentarse. Entonces por eso aumenta poco o sea, aumenta poco la temperatura. Igual es bueno notar que la temperatura aumentó debido a que la reacción era exotérmica. Ok, ahora que tenemos la temperatura, nosotros podemos volver a usar la ecuación del CSTR, del balance de materia que habíamos realizado anteriormente, que era igual al volumen sobre el caudal, 1 partido en C a 0, 1 menos X al cuadrado, menos 1 C a 0, 1 menos X. Ok, tenemos que recalcular el K de la misma manera que lo hicimos antes. El K a la temperatura nueva va a ser igual al K a 300 Kelvin por el exponencial de la energía de activación sobre R y 1 partido en 300 menos 1 partido de la temperatura. Ok, encontremos el K, la constante cinética. Tenemos la constante cinética de 300 Kelvin por el exponencial de la energía de activación sobre la constante de los gases ideales multiplicado por 1 sobre 300 menos 1 sobre la temperatura. Y nos dio relativamente similar a lo que nos había dado antes, debido a que no varió mucho. Onda, si se ven acá, teníamos 393 Kelvin y acá tenemos 393,19. Por lo tanto, los valores deberían ser similares. Ok, ahora podemos calcular el volumen del CSTR, aprovechándonos de que ya habíamos calculado eh, algunos términos que corresponden a los que están acá, que este era el A y este era el B. Entonces nos aprovechamos de eso y lo calculamos. Y nos dio en litros.
nos dio 11.092 litros, que corresponden a aproximadamente 11 metros cúbicos. Ok, ya encontramos el volumen del reactor CSTR en un proceso adiabático. Ahora nos queda encontrar el volumen de un reactor PCR en operación adiabática. Como bien sabrán, a partir de las clases y lo que han visto con la profesora, esta ecuación de acá, es válida para cualquier tipo de reactor, tanto el CSTR como el PCR. Por lo tanto, podemos volver a utilizarla. Y como la reacción no ha cambiado y tampoco el tema de las propiedades del sistema no ha cambiado nada, la temperatura final va a ser igual a la que encontramos antes, que es la del CSTR. ¿Ya? Por lo tanto, ese es uno de los datos que tenemos que considerar. La temperatura a la cual vamos a trabajar ahora va a ser, o sea, la temperatura final va a ser igual a la temperatura que calculamos recién, ya que la relación es exactamente igual. Ahora, lo que sí cambia es el balance de materia, ¿ok? Porque recuerden que para un PFR, el balance de materia corresponde a dFA de B es igual a RA. Y tenemos que recordar que menos RA era igual a K C al cuadrado. También tenemos que recordar que a partir de la relación de la conversión, tenemos que FA igual a FA0, 1 menos la conversión, lo que implica que la derivada de FA va a ser igual a menos FA0 por la derivada de la conversión. Ahora si lo aplicamos esto en nuestro balance de materia, tenemos que menos FA0 en dx sobre dB va a ser igual a menos K C al cuadrado. Ok, pero también tenemos que CA igual a CA0 por 1 menos X, por lo que podemos pasar esto acá dividiendo y para luego integrar. Entonces tendríamos FA0 sobre K CA0 al cuadrado por 1 de X partido en 1 menos X al cuadrado es igual a dB. Ok, pero podemos ir simplificando un poco acá, pero de momento lo vamos a dejar así, después lo vamos a simplificar. Entonces si integramos, nos va a quedar FA0 sobre K, CA0 al cuadrado, por 1 partido en 1 menos X. Ojo, aquí estamos integrando desde la conversión 0, que ocurre en el volumen 0, hasta la conversión X, que ocurre en el volumen B. ¿Ya? Y esto es igual al volumen. Ok. Ahora si recortamos un poco, el FA0 es igual al caudal volumétrico por la concentración de A inicial, por lo cual nos quedaría de esta manera. B0K CA0 por 1 partido en 1 menos X. Y esto nos daría un volumen
de B0 dividido en la constante, que correspondería a la misma de la pregunta anterior, porque la temperatura es la misma, multiplicado por la concentración inicial por 1 menos la conversión. Y nos daría 1957 litros. Y acá nos damos cuenta de que claramente el volumen es mucho menor que respecto al CSTR. Bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, recuerden que la pueden dejar en aula y si no, nos pueden mandar correos. Eso, hasta la próxima.